Hola a todos, soy Luis Contreras y en esta oportunidad les presento una actividad realizada para el componente docente básico del programa de actualización docente de la Universidad de los Andes, cohorte virtual 1 del año 2016. En este caso les presento el diseño de una unidad curricular diseñada para la Universidad de los Andes, específicamente la Escuela de Idiomas Modernos, en el área de la lengua italiana. La asignatura es Fonética y Fonología del Italiano. El objetivo de esta asignatura es crear conciencia sobre la importancia de una buena articulación de los segmentos y un correcto uso de los elementos suprasegmentales durante el discurso. Asimismo, brinda la oportunidad de reflexionar acerca de la propia producción dirigida a la autocorrección y el mejoramiento de la pronunciación de la lengua italiana. La unidad curricular seleccionada es el correcto uso de los elementos suprasegmentales, en este caso específicamente la entonación durante el aprendizaje del italiano como lengua extranjera. Comunicar de manera efectiva es la meta de los profesionales en el campo de los idiomas. Esto se hace con la finalidad de que el mensaje se dé de la mejor manera posible. El éxito comunicativo no depende solo del dominio de las estructuras gramaticales de una lengua. Esto ha sido uno de los grandes errores como un enfoque durante el aprendizaje de los idiomas en los últimos años, sino que esto depende de otros factores, tales como el manejo de las peculiaridades suprasegmentales, que son de vital importancia para el desarrollo de las destrezas lingüísticas. Los componentes entonativos son, digamos, una de las piezas fundamentales en los hablantes de una lengua. Es por ello que surge la necesidad de promover el manejo de estos rasgos suprasegmentales. En el idioma italiano específicamente, el conocimiento de esta singularidad lingüística es de gran envergadura, ya que esta hace posible la matriz musical del idioma, porque gracias a ella es posible transmitir diversa información, sea aquella relativa al tipo de enunciado, es decir, lo que determina la interacción, y por otra parte el estado de ánimo y la intención de la comunicación. Para lograr que los estudiantes desarrollen competencias fonético-fonológicas en el italiano como lengua extranjera, es necesario crear un plan de acción que brinde la oportunidad de reflexionar acerca de su propia producción oral con la intención de orientarlos hacia la autocorrección, y de esta manera mejorar su pronunciación y lograr el éxito comunicativo. Para facilitar esta información a los estudiantes es necesario el desarrollo de una unidad didáctica en la cual ellos tengan la oportunidad de establecer un criterio propio sobre su producción oral, de manera individual a través del trabajo colaborativo y la interacción, teniendo como premisa que la comunicación solo se puede dar en sociedad. Como facilitador de esta asignatura, para abordar el tema de la entonación durante la producción oral, el primer paso a tomar es iniciar una etapa de motivación o concientización en el estudiante. Para lograrlo es imprescindible seleccionar y mostrar una serie de inputs sonoros o muestras de audio en las que se evidencian distintos patrones de habla, realizados por personas tanto nativas como no nativas de la lengua italiana, y que en ellos se reflejen los distintos elementos segmentales y suprasegmentales que se abordarán durante el desarrollo de la unidad didáctica. Por otra parte, estas muestras de habla deben contener elementos relativos al tema que despierten o provoquen una retroalimentación por parte de los estudiantes. Cuando esto sucede, es inevitable que ellos inicien una etapa de reflexión en la cual comienzan a surgir interrogantes sobre el tema a tratar y las diferencias que existen entre las distintas muestras de habla. Por ejemplo, entre las principales dudas estarían seguramente ¿qué elementos hacen la diferencia entre la producción oral de una persona y otra? O ¿cómo puedo reconocer entre un hablante nativo y un hablante no nativo? Y como estas, muchas otras preguntas. De esta manera se debe originar una discusión entre los participantes, creando conjeturas provocadas desde el conocimiento previo que ellos poseen. En este caso, a partir de sus competencias lingüísticas, bien sea de su lengua materna, el español, o de otras lenguas con las cuales ellos estén familiarizados. Luego de la discusión basada en los conocimientos previos de cada uno, se debe iniciar un proceso de consulta de diversos materiales y publicaciones existentes relativas al tema, para así afirmar las bases teóricas con sus propias hipótesis. Teniendo en cuenta cuanto ha sido escrito en la literatura, es de suma importancia dar inicio a la práctica para que los estudiantes puedan consolidar un criterio propio, es decir, es necesario que ellos puedan apropiarse del conocimiento a través de la práctica. Para llevar a cabo este proceso, se pueden proponer diversas actividades con las que los estudiantes sean capaces de asimilar la información, usarla significativamente y ponerla en práctica durante su proceso de aprendizaje del italiano como lengua extranjera.
Entre las actividades que podrían proponerse existen diversas prácticas, tanto tradicionales como aquellas que requieren el uso de las nuevas tecnologías, que pueden ser adaptadas a los distintos tipos de aprendizaje de cada quien. Entre las prácticas tradicionales están el uso de los métodos, tales como la repetición, la reproducción, la identificación y la discriminación de sonidos, o de patrones entonativos a partir de muestras de audio. De igual manera, es posible realizar actividades como lecturas en voz alta, las dramatizaciones o la recitación de ciertos textos que ameriten la correcta realización de los distintos patrones entonativos o los patrones prosódicos para una correcta transmisión del mensaje oral. Desde otra perspectiva, en la actualidad se cuentan con muchas otras herramientas tecnológicas que permiten poner en práctica y desarrollar tanto las competencias como las nociones fonético-fonológicas del idioma. Existen diversos recursos en línea que permiten realizar actividades de repetición, reproducción, identificación y discriminación de los enunciados según las alturas tonales. Entre ellos se destacan algunos portales web, plataformas virtuales, el uso de los podcasts y páginas web con una gran cantidad de materiales auténticos, como por ejemplo YouTube, entre otros, como por ejemplo SoundCloud. Los cuales, o todos estos materiales o herramientas son de gran utilidad y versatilidad, ya que pueden ser adaptados a las necesidades, capacidades y estilos de aprendizaje de cada estudiante. La relevancia y pertinencia de estos métodos y herramientas es que los participantes puedan realizar prácticas de transcodificación, es decir, que muestren su propia conciencia fonológica a través de actividades extralingüísticas, siempre y de casi forma indispensable a partir del uso de materiales auténticos, ya que estos permiten estudiar de manera fiable e intacta los elementos característicos del discurso oral. Con el uso de materiales auténticos, es decir, muestras de lengua reales que no han sido modificadas para usos didácticos, los estudiantes pueden estar en contacto con las realidades lingüísticas y a partir de ellas realizar los análisis prosódicos del discurso, tales como las distribuciones silábicas, acentos, ritmos, patrones entonativos, alargamientos o fenómenos como la geminación consonántica. Cuando se aprende un idioma como una lengua extranjera, dado que no estamos inmersos en la cultura en la cual se habla dicho idioma, es importante, digamos, que el aprendizaje sea vigilado. Es acá cuando se llega a la etapa de la corrección. En las aulas de lengua extranjera es muy común que el filtro afectivo de los estudiantes se eleve por diversos factores, entre los cuales se destaca la presencia e imposición del profesor, ya que éste actúa como un agente que afecta el proceso de aprendizaje individual. Por el contrario, personalmente considero que se debe estimular una conducta heurística por parte del estudiante. Es por ello que la corrección en este tema específicamente debe darse de forma silente para así promover la autocorrección de los errores. Es decir, el estudiante debe crear una conducta de observar críticamente su propia producción oral, limitándose la participación del docente hacia el uso de elementos extralingüísticos, como por ejemplo los gestos, en los cuales o con los cuales se invita al estudiante a reformular su producción oral e identificar sus propios errores. Para concluir, considero que este tema es trascendental para que los estudiantes comprendan que el desarrollo de esta competencia es relevante y significativa para poder lograr y alcanzar una comunicación efectiva en cualquier idioma que se aprende. Muchísimas gracias.